pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Grada VIP, aquí con Antonio Olaya, donde vamos a hablar de equipos vascos, equipos de actualidad, porque el Athletic de Bilbao está haciendo una temporada sensacional, porque la Real Sociedad tampoco está haciendo mala temporada y vienen a hacer buenas campañas anteriores. Pero Antonio, donde hicieron buenas campañas los equipos vascos fue en los años 80. Los primeros 80. Hasta la mitad de los años 80 que aparece la Quinta del Buitre, tal vez. Y eran un fútbol muy inglés, muy directo, no exento de calidad, que había jugadores como Zamora, Sarabia, como Dani, Sarabia, que eran jugadores muy apañadetes. Bueno, muy apañadetes no, Dani era un crack, por cierto. Y Argote, o sea, Argote, Urtubi, Gallego. Eran jugadores bastante Larrañaga, que tenían físico y calidad. Y era lo que nos acercaba un poco al fútbol inglés y alemán, que era el dominante. Y el sabor de los estadios de los equipos vascos. Era difícil Atocha y la Catedral. Y todo eso dentro de un complejo social muy complicado. Eran los años de plomo, cuando ETA mataba más de 100 personas al año. Sí, eran unos tiempos muy complicados donde el fútbol, donde había, no nos engañemos, una parte de esa sociedad que apoyaba a la banda terrorista que estaban dentro de los estadios. Eso es. Adberchale Sur, Erri Norte y la Peña Mújica de la Real. En esos años se cocían muchas cositas en esa parte de los estadios y no hay más que recordar, sobre todo en Atocha, el ambiente que vivía cuando visitaba sobre todo el Real Madrid. Sí, porque era como enfrentarse al poder central, era una sociedad muy dividida y donde moría gente. Y el fútbol era como un poco la vía escape y de unión del pueblo vasco. Para contarle un poco a la gente, la Real Sociedad gana la Liga del 80-81, el 81-82 y después el Athletic de Bilbao de Javier Clemente gana la 82-83 y la 83-84. En esa campaña, el Athletic de Bilbao gana la Copa del Rey al Barcelona en el Bernabéu con un gol de Enrique, con una tangana monumental en la que está Maradona de por medio, un Maradona al que venían de darle muchísimas patadas en ese partido. Y Tarzán Migueli también. Sí, que había sufrido una lesión porque le lesionó Goicoechea, central del Athletic de Bilbao, y en esa final gana en el Bernabéu, que parecía San Mamés, el Athletic de Bilbao. Y de esta final vamos a hablar con un protagonista, Antonio. Con un protagonista que luego además jugó en uno de los equipos que disputó esa final y luego jugó en Madrid en un equipo grande. Y sí, Rafael Alcorta es uno de los históricos del fútbol español de los años 90. Podemos decir que fue un central. Sí. Un central muy fino, un muy central elegante, zurdo, sí. Diestro. Alcorta era diestro, jugaba en el lado izquierdo. Lo que pasa es que, claro, cuando lo ficha el Madrid, que se montó la Mundial, porque en aquella época se llevaba un estandarte del Athletic de Bilbao, el Madrid pagó, creo que recordar, como 400 millones de pesetas de la época, que es el equivalente a unos 2,5 millones de euros. Y era como robar. Era la primera vez que un equipo vasco sufrió un robo así. Sí, porque el Athletic y la Real, digamos que la Real, las bases de jugadores, sí. La Real tenía jugadores buenos, los fichaba el Bilbao, fracasaban, los fichaba el Athletic, que no se enfaden, los fichaba el Athletic. Es verdad que Uralbe, Eguayen, que luego jugó con el Atlético de Madrid, sí, Vaquero se fue al Barcelona, Begiristain también, López Recarte. Entonces, pues bueno, hubo un trasvase de jugadores, pero sí que es verdad que fue la primera vez que el Athletic se desprendía de un estandarte. Luego Alcorta fue titular con Floro, indiscutible, la primera temporada en el Madrid con Sanchís, pero cuando llegó Valdano, Alcorta pasó al banquillo porque el central pasó a ser Fernando Hierro haciendo pareja con Manolo Sanchís. Pero bueno, vamos a hablar con el protagonista, vamos a hablar con Rafa Alcorta y vamos a darle la bienvenida, Antonio, al exjugador del Athletic de Bilbao. Bueno, pues querido Antonio, estamos con Rafa Alcorta, exjugador del Madrid, exjugador del Athletic de Bilbao, y queremos hablar con él. De la selección española. De la selección española, sí, sobre todo de la selección, y queríamos hablar con él de unas cuantas cosas del Athletic. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy bien. Hoy un poco a todo correr. Ya visteis la que liamos el lunes pasado, pues este lunes se han dado cerca. Bueno, pues te queríamos preguntar precisamente de la que se lió hace muchos años en las finales de Copa del Athletic, sobre todo la del Bernabéu con el Barça, la de la pelea de Maradona, y sí. como exjugador del Athletic, aunque en aquella época eras bien jovencito, sí. te queríamos preguntar un poco cómo viviste aquello. ¿Estuviste en la final? ¿Lo viste en casa? ¿Cómo? Mira, yo creo que tenía 15 o 16 años y estábamos, pues toda la cuadrilla mía, metidos en un garito en Bilbao, que nos dejaron entrar a pesar de que éramos muy críos, y vimos el partido en la tele, pues con un montón de gente y imagínate, a grito pelado y con una alegría inmensa porque, claro, ganar
ganar aquel Barça con el gol del Nica fue increíble, la verdad. ¿Tú ya estabas en el Athletic en aquella época jugando? Sí, 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 yo entré en el Atlético con 12 años, en Alevines. Y en esa época yo creo que era, pues no sé si primer año juvenil o segundo de infantil, no sé, algo así. Y te quería preguntar, ¿y cómo se vio, digamos, aquel partido con todo lo que se originó, de cómo venía con las peleas con Maradona, por el tema de Sí, Goicoechea, con la sí. tangana que se montó? ¿Eso cómo se vive en aquella época? Bueno, bueno, yo creo que fue un espectáculo esperpéntico, ¿no? Fue una pena porque fue un buen partido, un partido muy, muy duro, muy difícil. En aquellos tiempos es verdad fíjate, el Barça tenía a Maradona, ni más ni menos, ¿no? Y creo que el Atleti ganó en buena lid y fue un partido muy, muy intenso, pues de los que siempre teníamos con los Atleti y Barça, y la pena fue lo que pasó al final, ¿no? Que yo creo que es algo que va a quedar ahí en la historia del fútbol español y, bueno, en uno de los puntos negros, diría yo, de la historia por lo menos de la Copa. Y además era una época en la que el Athletic dominaba el fútbol Sí. español. Recordemos que venía de ganar una liga, la segunda consecutiva, la Copa. Era una época de dominio. Sí. ¿Eso cómo se vivía en aquella época donde se supone que el Madrid y el Barcelona eran muy superiores a los demás? Bueno, pues porque en aquella época los equipos solo podían tener, creo que eran dos extranjeros, no sé si dos o tres, y el Atleti tenía un equipazo. Aparte de tener a Javi Clemente entrenador, que ya era increíble, el equipo era fortísimo, con mucho físico y mucha calidad, ¿no? Que eso es lo difícil de encontrar en un equipo, ¿no? Tener buen físico, pero a la vez tener buena calidad. Ese equipo del Atleti tenía unos jugadores increíbles a nivel individual y como equipo era un equipo que te asfixiaba porque era un equipo muy, muy contundente en todas sus acciones. Rafa, Y te voy a pasar con Antonio, que Antonio es del Atleti del Atleti, pero de Madrid. De Madrid, de Madrid. No, Bueno, sí, porque al año siguiente también hubo cera, en la final de Copa con el Atlético, Antonio. Hola Rafa, yo he leído un libro de Pacho Zueta que se llama Miel el Pelotón y habla un poco de la historia del Atleti y el Atleti de los 80 en el libro está muy identificado y cuenta muy bien cómo era esa historia. ¿Cómo era la relación de aquel equipo con aquel Euskadi de los años 80? Recordemos que era después de el inicio final de la transición, los años de plomo, y qué representaba el Atleti en aquel Euskadi de aquella época, de principio, bueno, mediados de los 80. pues creo que tanto el Athletic como la Real en aquellos tiempos hicieron historia los dos, ¿no? Acordar las dos ligas de la Real, luego las dos ligas del Athletic. Es verdad que eran unos años muy, muy convulsos a nivel político y eso todos lo vivíamos desde pequeños, ¿no? Muchas manifestaciones, bueno, demasiadas cosas, pero es verdad que tanto Atlético como Real en aquellos tiempos, Era pues como un punto de unión, ¿no?, de la sociedad vasca. sí, Estaban unidos en torno a los equipos de fútbol. sin ninguna duda, ¿no? Hay que acordarse de aquel partido famoso en Atocha cuando sacaron la Icurriña con Cortabarría y con el Chopo Iríbar como capitanes, ¿no? Bueno, eran unos momentos donde realmente el fútbol era Una vía de oxígeno escape, ¿no? Sí. para toda la gente, exactamente. Rafa, yo quería ir a la Copa con el Atlético de Madrid. ¿Os robaron el partido? No tengo la sensación. ¿Dices la que perdimos 1-0? Claro, la del No, 2-1, la del 2-1. 2-1, la del 2-1 con la jugada del penalti del larguero de la famosa mano entre comillas de Urtubey. En esa sí estuve. Fui con mis amigos en tren a Madrid y en esa sí estuve y recuerdo perfectamente cómo fue el partido, que también fue un partido muy parejo. Parecía San Y Mamés de la cantidad de aficionados del Athletic que había. era muy fuerte. Bueno, a Isma Urtubi, luego que fui compañero de él, tuve la suerte de ser compañero de él en el primer equipo, siempre le preguntábamos, él decía que no. Es que ¿sabes lo que pasa? Lo ves por la tele, yo lo he visto repetido muchísimas veces. Unas veces Sí. pienso que es mano y otra que es no. Sí, Pero muchas veces pienso que no es mano porque Urtubey era bajito. Esto es como lo del doble toque de Julián. Es que te iba a decir, se hubiera montado muy gorda con el VAR en aquella época, con esa jugada.
va a quedar ahí porque algunos también lo vimos y otros no. Pero bueno, eso ya Eso es está. una jugada difícil Esa es una jugada difícil, por cierto, del último partido de Hugo Sánchez con el Atlético de Madrid. Rafa, ¿cómo era era marcar a Hugo Sánchez? Y de Julio Salinas también, ¿eh? Pues mira, Hugo Sánchez, yo creo que, sinceramente, creo que es el delantero, para mí, el delantero más difícil de marcar era ese tipo de delanteros. Además recuerdo perfectamente un Atleti Real Madrid en San Mamés, que yo estuve todo el partido detrás de él. No tocó un balón, pero tocó el último y nos metió gol. Y perdimos 0-1. Entonces, Hugo Sánchez era un jugador muy difícil de marcar porque siempre llegabas tarde, era un jugador muy listo, se protegía muy bien. En aquellos años era un fútbol mucho más duro que el de ahora y se protegía muy bien y era muy difícil de marcarle. Y era un jugador que teníamos toda la sensación de que tenía un nivel altísimo, un porcentaje altísimo de éxito. O sea, era un 99% si tenía un balón en el área Hugo Sánchez. Yo, por mi parte, te voy a hacer la última pregunta antes de dejar que Antonio finalice. ¿Cómo ves al Athletic de Bilbao ahora? Pues mira, le veo escandalosamente bien. Creo que la temporada, más allá del resultado del otro día con el Manchester, que ha sido el único borrón de todo el año, que ya veremos qué pasa este jueves, creo que el año que están haciendo es espectacular. Estar cuartos en esta liga durante tanto tiempo, y espero que acaben cuartos, yo creo que casi tienen en la mano la Champions, que sería un éxito tremendo, pero ya están en Europa metidos otro año más, con gente de la casa, con mucho esfuerzo, y creo que lo que está haciendo el equipo es alucinante. Antonio. Yo te quiero preguntar por dos entrenadores. El primero, creo que es el que te sube al primer equipo del Bilbao Athletic, Howard Kendall. ¿Cómo era Howard Kendall, que tiene fama de ser un auténtico personaje dentro del fútbol inglés? Un fenómeno. O sea, Howard era un entrenador que rompió muchos moldes cuando llegó a Bilbao. Su forma de ver el fútbol era muy divertida porque era un tío muy ofensivo. Es verdad que se jugaba más a balón largo en aquella época, pero consiguió meter al equipo en UEFA. También creo que fueron cuartos o quintos. Luego la temporada que subí yo estuvimos también bastante bien. Y él era, como persona, es de lo mejor que me he encontrado en el fútbol. O sea, no he visto un tío, primero, tan listo, porque era listo como él solo, y luego era un hombre que entró en Bilbao, aprendió a jugar al mus, sabía lo que era ir a un choco, a una jamada, hizo un montón de amigos. O sea, era un tío impresionante. Como persona, como entrenador, ni os cuento, pero como persona creo que dejó una huella muy importante en Bilbao. Y otro que también ha marcado mucho tu carrera, Javier Clemente. ¿Cómo lo viviste y cómo le tuviste en la selección? Y cuéntanos un poco aquel Mundial del 94, que para los aficionados siempre tenemos la espina de qué hubiera pasado si hubiéramos pasado ante Italia en aquel robo que nos hicieron. Sí, aquello sí fue un robo. Aquello sí que fue un robo, ¿no? Porque aquello, evidentemente, era notorio y además creo que todos teníamos claro que o el árbitro o el linier vieron el codazo de Tassotti. O sea, no nos podemos creer. Y luego encima le dieron la final al árbitro, con lo cual era un auténtico escándalo, ¿no? Lo que se produjo en el Mundial de Estados Unidos. A ver, yo creo que teníamos un equipo muy potente. Muy difícil de ganar, ¿no? Era un equipo muy duro. Sí, muy difícil de ganar. El fútbol que hacíamos era el de esos tiempos, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que vosotros solo jugabais a pelotazos y no jugabais a nada y tal. Jugábamos a lo que se jugaba en aquella época. Alemania, Francia, Inglaterra, hasta Brasil. Acordaros que ese 94 Brasil lo ganó jugando horrible. Con dos medios centros de estos duros, rocosos, que uno era Macías. Nos queda con la impresión de que nos faltó un puntito porque era una selección que estaba programada para incluso ganar algún título, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Bueno, pues nos faltó lo que a veces te falta en torneos internacionales, ¿no? Que es tener un poquito de suerte. Y nosotros en ese Mundial no la tuvimos. No digo que lo hubiéramos ganado, pero creo que estábamos todos muy cerca de tener la sensación de que podíamos haber hecho algo más.
Ya volviendo a lo que decía Antonio ya para finalizar, Javier Clemente, Rafa, para ti Sí. como persona, como entrenador, ¿cómo fue la relevancia de él en tu carrera y la relevancia de Clemente en el fútbol español, donde es indiscutible la parte de éxito que tuvo? Sí, a ver, Javi ha sido un número uno en todo. O sea, como persona hay que conocerle, hay que conocerle. Yo tengo una gran relación con él. De hecho, todavía, fíjate, si han pasado años y de vez en cuando comemos en Bilbao o quedamos para tomar un café. Mi relación es excelente. Él apostó por mí en el año que yo además en el Madrid estuve en el banquillo con Jorge Valdano y él siguió llevándome a la selección. Y era una persona que no se arrugaba ante nada y ante nadie. Y en aquellos tiempos, había mucho lío con las radios, con la prensa, pero él contestaba siempre, no se guardaba nada. Era muy directo, para bien o para mal era muy directo. Como entrenador creo que fue un grandísimo entrenador, con aquel fútbol de aquellos años. Hacer campeonato al Atleti 2 años seguidos y Copa fue tremendo. Y luego con la selección, a pesar de no haber ganado nada, creo que hubo un momento que la gente estaba cachonda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Cada vez que jugábamos sabían que el equipo iba a ir a muerte porque Javi era un entrenador también muy contundente en sus ideas, ¿no? Y yo creo que fue una época que sin ganar nada, fue una época donde levantamos a la gente de los asientos, sin ninguna duda. Rafa, pues queríamos agradecerte el tiempo que le has dedicado a Grada VIP. Nada, desearte lo mejor. Te vemos en la televisión, te escuchamos en la radio y se te fue, Rafa. Espera que se me ha ido, a ver si en el último momento de la despedida, pues se me ha ido. No pasa nada, Rafa. Oye, te mandamos un saludo, que vaya muy bien. Te vemos en la tele y te escuchamos en la radio. Hasta otra. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Antonio, pues despedimos en este caso al Corta, que un placer haberle tenido. Un tipo que además siempre habla claro. Y muy amable con los medios y que atiende a todo el mundo. O sea, nunca. Buen comentarista, además, que comentarista. no es fácil encontrarse exfutbolistas en televisión que más allá del nombre, digamos, aporten. Ya no voy a decir que sepan hablar, que es un poco feo. Aporten. Entonces. Sí. Pues ha sido un placer estar con él y ahora vamos a hablar un poquito de la trastienda, ¿no? Porque decía Rafael Corta que Javi Clemente, que para él ha sido muy importante. Y es verdad una cosa que decía, Javi Clemente a lo suyo los apoyaba a muerte. Sí, sí. Y él podía estar equivocado o no. Y tenía esa manía de que no fueras titular en tu equipo, si eras de su gente y rendías, porque al Corta rendía en la selección, te llevaba. Bueno, a ver, ahí eso ya podemos debatir. Yo creo que lo lógico es llevar a la selección a los jugadores que tienen ritmo de juego. Pero luego hay una cosa en la que a lo mejor Clemente sí pecó y se comió muchas críticas por no contar la verdad. Pero es que a lo mejor contando la verdad dejaba mal a alguien. Es decir, cuando él, por ejemplo, con Ciro López, Clemente dijo, yo no llevaba a Bullo a la selección porque había cuestiones que no tenían que ver con el fútbol, que hacían que Bullo no pudiera ir a la selección. La acusa de mal compañero. Él decía que era mal compañero, que no hacía vestuario y que era mala persona. Entonces, ¿qué ocurre? Tú puedes desnudar a alguien y decir en público, no le llevo por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Qué ocurre? Bueno, es Javier Clemente. Claro, pero es que en aquella época Clemente no entraba a ese trapo, simplemente decía no le llevo. Y era indiscutible que Bullo era el mejor portero entonces, mejor que Zubizarreta. Sí. Es decir, por ejemplo, para el Mundial de Estados Unidos. Bullo en esa temporada hace una buena temporada. Y la siguiente hace una buena temporada, incluso siendo ya muy mayor. Pero bueno, él creía Pero es verdad que no es una persona que hace buen vestuario. Bueno, yo no lo sé, no conozco a Bullo, pero quiero decir, lo utilizo como ejemplo para decir que él defendía, con apoyo en ciertos medios de comunicación como Marca y José María García, que había una serie de jugadores que no le servían para lo que él quería. Y yo recuerdo que cuando se criticaba mucho a Clemente porque no llevaba a Mitchell a la selección, Mitchell, que el año que el Madrid hizo una temporada horrible, 93-94, hizo una buena temporada para el desastre que era el Madrid de Floro en la segunda campaña, recuerdo que García decía, es que Mitchell, que tiene mucha calidad, nunca va a meter la patita como la mete Luis Enrique. Y para lo que quiere Javier Clemente, le vale Luis Enrique y no Mitchell. ¿Por qué? Porque Mitchell la va a poner muy bien, pero no va... La justificación que decías es que no va a meter la pierna en los momentos decisivos en los partidos difíciles. Yo creo que esto viene a raíz, entre otras cosas, de las actuaciones de Mitchell con el Madrid del Milan de Saki,
donde no la toca con Maldini. Y también de que ha tenido fama de que los partidos importantes desaparecían. Pero no es cierto. No es cierto. Tuvo esa fama. Pero no es cierto. Y luego hay otra cuestión, que en el caso de Mitchell, que es los partidos que España juega con Irlanda, donde no funciona, y Clemente decide que se carga la quinta del buitre. Sí. Ojo, que no es ni bueno ni malo. Es decir, a los que nos gustaba ese tipo de fútbol nos pareció mal, pero es que luego, por ejemplo, seleccionadores como Luis Aragonés se cargaron a Raúl. Tras otro partido con Irlanda. Entonces, quiere decir, ¿por qué? Pues porque consideraban que no venía al pero, pero bueno. Para mí es diferente. Es más fácil a nivel deportivo, no a nivel social, cargarte a Raúl, porque te cargas a Raúl para poner a Villa y a Torres, que son delanteros, a mi entender, superiores a él, y más jóvenes en ese momento. Y Mitchell sí que era un jugador de bastante calidad, que quitaba la calidad en ese momento. Es verdad que su rol luego lo cogió Caminero, ese interior extremo. Ese jugador con llegada, bueno, pero al final pues se creó una división en la España futbolística también interesada, y que en aquella época la gente escuchaba mucho la radio, y se crearon las dos Españas futbolísticas. La guerra García de la Morena. Sí. Donde, bueno, de eso podemos hablar de otra serie de circunstancias, de otra serie de cosas. Pero la verdad es que, volviendo en este caso a Clemente, Clemente hizo un Athletic con un dominio espectacular en la Liga Española. ¿Te podía gustar a lo que jugaban? Tenía un jugador, yo me acuerdo de Dani, que era un jugadorazo, y Argote. No, hizo Bizarreta, que era el mejor portero de España, y tenía De la Fuente, que era buenísimo, el actual seleccionador. De la Fuente, ¿verdad? No se olvidemos de... O sea, Endica, Andrinúa... Y ya tuvo su primera... Andrinúa yo creo que es posterior, pero sí, es posterior. Pero ya tuvo su primera polémica con Manu Sarabia, jugador de tremenda calidad, que acabó en el banquillo. Sí, pero tuvo unos temas personales con él que fue lo que le condenaron a Sarabia. Pero bueno, luego llegó el dominio de la Real Sociedad, también con Arconada, con Zamora, con la famosa imagen de Juanito de rodillas en Zorrilla pensando que había ganado. Ese es anterior, la Real es anterior. La Real es antes, perdón, digo luego, quiero decir, antes del Athletic, pero quiero decir que fueron un inicio de década con un claro dominio del fútbol vasco, un fútbol fuerte, un fútbol de pierna, no exento de calidad, y donde el Madrid y el Barcelona no se enteraron de la película. Es que eran equipos que, date cuenta que muchos de ellos subían en manada de la cantera al primer equipo, y era gente que se conocía de siempre, que es más o menos lo que le pasa al Madrid con la quinta, que tiene una buena jornada de canteranos, y sobre todo no se entera de nada, porque el fútbol, hay que recordarlo, que lo cambia Bosman, ¿no? Con su ley. Pues eso es muy, muy posterior, pues fíjate que el Madrid en aquella época sí tenía extranjeros, el Barça tenía, o sea, tú fíjate, un Barça con Schuster y Maradona. Sí, pero eran dos, no tenías 5 o 6, tenías que jugar con gente sí, más nacional. Era más equilibrado porque no había tanto extranjero que marcara la diferencia, es decir... Incluso en esa época había otro equipo bastante bueno que no llegaba a tocar metal por los pelos, que fue el Sporting de Gijón. El Sporting de los 80, el inicio de los 80, que tenía con Joaquín, con Kini, con Kundi. Bueno, a ver, era un fútbol quizás más igualado y sorprendente. Incluso el Valladolid, que ganó la Copa de la Liga, tuvo una buena generación, y era un equipo que estaba arriba, jugaba competiciones europeas. Es que luego ya el fútbol sí que es verdad que se desequilibra un poco más en el momento en que ya puedes tener más extranjeros, y ahí sí que manda el dinero. Y luego los jugadores que también, y tú siempre pones el ejemplo del Atlético de Madrid, equipos que se veían obligados a vender porque no podían mantenerlos. La ventaja que tuvo ese primer Athletic de los 80, hasta que llega Gil, es que solo gana un título, pero roza varios, uno lo pierde por la locura de cabeza. Es que tuvo con el Madrid una buena jornada de jugadores de la cantera, y fichó 2 o 3 jugadores nacionales, como un poco antes había fichado Arteche, Chulandabru, que eran jugadores de calidad, y dieron esa calidad y esa conjunción a un equipo que era difícil de ganar. Y luego, pues ya te digo, llega el Barcelona, que crea que, digamos, es una isla entre el dominio de los equipos vascos y el dominio del Madrid de la quinta del buitre, con Benables, donde gana la Liga del 84-85 y pierde la temporada siguiente la Copa de Europa. Pero desde luego que era un fútbol más equilibrado, y donde marcaban diferencias, eso sí que es verdad, marcaba diferencias tener un delantero como Hugo Sánchez. Ir a jugar a determinados estadios era difícil. Ir a jugar al Sadar, ir a jugar a cualquier sitio era bastante complicado. Pero hablando de Alcorta, no podemos dejar una cosa sin tocar. Un regate que le condena, el famoso regate de Romario. La cola de vaca. Bueno, a ver, antes de hablar, por cierto, de
de la cola. Bueno, hablamos de la cola de vaca. Iba a decir que luego después hablaremos de. Porque Romario este día sí que tuvo con los motores bien calientes. Después vamos a hablar del tema de motor con Javier de Benito. Ese es un regate espectacular que se lo hubiera hecho a Alcorta y a cualquiera. Pero se lo come Alcorta y entre la afición del Madrid se crea ese run con un jugador que era un buen jugador. No, aparte si analizamos ese partido y ese equipo, es que el Barcelona era muy superior al Madrid. A cualquier equipo de Europa, claro, de la época. O sea, quiero decir, el Madrid la temporada anterior con un equipo peor le llega a jugarse la Liga de Tenerife con el Barça el último partido, pero la temporada 93-94, la llegada de Romario hace que el Barcelona suba un montón de escalones y el Madrid pierde 5-0 porque es que esa era la diferencia entre el Madrid de Floro y el Barça de Cruyff. De igual manera que a la temporada siguiente el Madrid de Valdano le enchufa 5 al Barça porque esa era la diferencia entre el Madrid de Valdano y el Barça de Cruyff, que estaba en la parte ya final del Dream Team, que viene de perder 4-0 la final de la Champions con el Milán de Capello. Sí, que eran muy favoritos y llegan de autoproclamados muy favoritos y bueno, pues se comen, pues eso, un equipo. Y entra en depresión, es un final un poco abrupto. Pero bueno, es que yo creo que el problema para los equipos grandes es que no hay aterrizajes suaves. Es decir, el Madrid de la quinta viene de hacer 5 ligas consecutivas y la 90-91 se come un 0-3 y todas las cosas, un 0-3 del Atleti, fichas allí Cajagui, que era un gran jugador, el rumano, pero la temporada fue un desastre. Era el final de Hugo Sánchez, era, por mucho que digan ya, la parte final de Butragueño, que ya empezaba un declive. O sea, pues bueno, le pasa mucho a los equipos grandes, que el motor se les va apagando. Sí. Y hablando de motor, vamos a darle paso a Javier de Benito desde Chasis Cero para que nos cuente esta semana qué es lo que tiene desde el mundo del motor con su sección. Muy buenas, Chema, muy buenas, Antonio, ¿cómo estáis? Hoy os quiero hablar un poquito del Volkswagen Golf. Es el coche más vendido de Volkswagen a nivel mundial, es uno de los coches más vendidos de la historia y uno de los modelos que ha marcado tendencia. Todas las marcas tienen su propio Golf, su propio utilitario, un coche de un tamaño medio que, como bien define un amigo mío, vale para todo y no vale para nada. Es decir, si quieres un coche grande para viajar, un familiar, no es el Golf, pero sí que te puede solucionar, te puede apañar. Han sacado muchísimos modelos, muchísimas variedades del Volkswagen Golf, desde el GTI al Golf R, versiones más deportivas del Golf, a modelos más normales para el día a día, y se caracterizaba por tener un precio asequible y ser un coche que ofrecía una fiabilidad y unas prestaciones bastante aceptables. Sin embargo, a día de hoy el Golf ya no es lo que era, al menos en España. En España nos encantan los coches tipo SUV, los coches, digamos, un poquito más altos, un poquito más grandes. Y Volkswagen, como bien sabe cómo somos los españoles y también en algunos otros países son similares, ha decidido coger el Golf y levantarlo un poco. Si tuvierais que decir cuál es el Volkswagen más vendido, en el mundo es el Golf, pero en España no es el Golf, es el T-Roc, que es un Golf, de hecho se hace en la misma plataforma del Volkswagen Golf, pero un poquito más alto. ¿Por qué pasa esto? Pues bueno, ¿será el fin del imperio del Golf? Ni hablar. El Golf siempre será un coche muy querido por todo el mundo, dado que ha marcado tendencia y de hecho el propio diseño del coche así lo dice, porque a lo largo de los años ha tenido cambios muy sutiles y a medida que va cambiando tiene cambios muy sutiles. Y luego se da otra particularidad, que se ha convertido en un coche de culto. Encontrar un Golf de los años 80 en buen estado, una buena unidad, te puede costar un auténtico dineral, incluso muchísimo más de lo que costó en un inicio. Así que nada, vamos a ver cómo siguen evolucionando este tipo de coches, pero desde luego el imperio del Golf con Volkswagen va a seguir durante muchísimos años. Un saludo, Chema, un saludo, Antonio. Gracias a Javi de Benito y su sección. Y ahora que no nos escucha Rafa, entre tú y yo, nos va a escuchar la audiencia y luego nos escuchará él tiene una peleilla con un entrenador que es mítico para el Madrid y porque es el que gana la séptima y es Jupp Heynckes, con el que no, ¿Cómo se lleva mal con Heynckes? ¿Por qué? Se van bastante mal, por lo que he leído en diarios de la época, investigando y tal, y tuvieron bastante, es el que provoca su salida en el Madrid y tampoco tienen muy buena relación en el Atleti de Bilbao con él. En el Madrid, Rafa se va. Ah, claro, pero Rafa la séptima ya no está, yo creo, ¿eh? Y tiene una relación reguleras con él. Pues hombre, no lo sé. Heynckes, hombre de pocas palabras, desde luego, y buen entrenador para el Athletic. Recordemos que fue quien sacó de la guarida a Julen Guerrero, se Julen sacó de la Guerrero, manga. sí.
Y luego hizo buenas campañas con el Athletic. Bueno, pues ya en otra ocasión que hablemos con Rafa. Le tenemos que preguntar, no sé qué quiero preguntar, porque como estamos muy centrados en la historia del Athletic y aquellos 80 y la relación que tenía el conjunto vasco con la sociedad, para que ponerle en consonancia la importancia del equipo vasco en la sociedad vasca. Léanse a mí el pelotón de Pacho Unzueta, que fue un periodista del diario El País, que ya ha fallecido, y explica muy bien la relación que tiene el fútbol vasco con el Athletic de Bilbao y cómo fue aquel Athletic de Bilbao. En algunos de los capítulos nos cuenta el maravilloso Athletic de Bilbao de los años 80. Bueno, Antonio, pues vamos a cerrar este capítulo, esta parte de la historia con los equipos vascos en el inicio de los 80, desde Grada VIP. Volveremos con la Real. Volveremos con la Real. Les recordamos nuestras redes sociales para que nos escriban todo aquello que deseéis, para que nos escribáis todo lo que queráis contarnos, peticiones, etcétera, y os deseamos que tengáis unos buenos días, una buena semana y hasta la próxima. Hasta ahora.